En EPANET lo que vamos a hacer es simular nuestra red desde la línea de conducción. Entonces vamos a tener desde nuestro pozo, ahí vamos a simular nuestra bomba. De la bomba vamos a mandar la línea hacia, bueno, hacia el tanque. Y del tanque vamos a empezar a distribuir a los diferentes puntos de la red. Para esto, bueno, pues hay que dibujar en el sentido del flujo del agua. En este caso, por decir del tanque, pues va a alimentar al primer nodo, que es el nodo uno, luego el nodo 2 y va a cerrar en el nodo 3. Aquí, pues es importante, como les mencionaba, el sentido del agua en una red va a tener dos flujos, uno sentido positivo, que es en el sentido de las manecillas del reloj, y uno sentido negativo, que es el sentido contrario de las manecillas del reloj. Esto, pues, para poder equilibrar lo que vienen siendo las presiones, a la hora de que nosotros determinamos con la fórmula ya sea de Manning, de Hazen-Williams o de Chelsea o de Darcy-Weisbach, las pérdidas por fricción nos deben de dar el equilibrio en cero. Prácticamente aquí la sumatoria de las pérdidas por fricción, tanto por el sentido de las manecillas del reloj como por el sentido contrario de las manecillas del reloj, esa sumatoria, esa igualdad o esa ecuación nos debe de dar cero. Es prácticamente un balance. Pues vamos a anotar pues el gasto de la bomba, que es con el que va a operar, así como también la altura. Aquí pues únicamente vamos a requerir lo que vienen siendo los datos dimensionales del tanque. Y aquí vamos a requerir tanto la elevación, la base de demanda, que es la que les digo que vamos a obtener con base a al gasto máximo horario dividido entre la longitud total, con ayuda de CivilCAD. Vamos a requerir el patrón de demanda, que es prácticamente este patrón, este porcentaje lo vamos a introducir en unas curvas que vamos a crear, que es aquí, en Patterns, y aquí le vamos a dar crear nuevo. Aquí, si se fijan, tiene tiempo del periodo, que vienen siendo prácticamente estos tiempos, 0, 1, 2, 3, hasta las 24 horas, hasta las 23 porque empieza en 0. Y vamos a anotar en estos patrones, pues el porcentaje de demanda que, que corresponde a cada hora. O sea, hace prácticamente estas columnas. Q sobre Q medio. Aquí le estamos diciendo que el agua se suministre conforme a este patrón que nosotros estamos estableciendo. Entonces, aquí por decir la base de demanda, les comentaba, es prácticamente este gasto del gasto máximo horario dividido entre la longitud máxima, entre la longitud total de la red. Les voy a asignar. Aquí tengo este ejemplo que es de una red cerrada. Bueno, este no. Este, este no está completo. Maestro, Sí, dígame, Inge. cuando se refiere a longitud total de la red, se refiere a la suma de red primaria y secundaria. Sí, así es, Inge. Pero aquí es muy importante considerar lo siguiente, que es lo que necesito abrir. Aquí está. Voy a abrir también el otro ejemplo. El programa básicamente nos va a arrojar los resultados en una tabla, en la cual, bueno, pues nos va a indicar el tramo que viene siendo, por decir, del nodo del tanque hacia el nodo A, que está aquí, del tanque al nodo A. Y bueno, pues aquí es el nodo de término, ¿verdad? Que viene siendo este nodo, en el nodo A. Vamos a describir su longitud real. El número de frentes, el número de frentes se refiere
por decir aquí, bueno, toda la línea de alimentación, que es lo que se le conoce a la primera parte de la red, generalmente no se le conectan tomas domiciliarias. No tenemos ningún frente de ninguno de los dos lados. Entonces aquí el número de frentes se le considera cero. No es hasta cuando llegamos aquí a distribuir en las cuadras, donde ya tenemos, por decir, en este caso, si no tuviéramos de este lado, podría decirse casas, y únicamente tenemos casas de este otro lado, únicamente tenemos un solo frente. Entonces aquí tenemos un solo frente. Aquí le ponemos en esta columna uno. Y eso es en cada uno de los tramos que conforman la red. Aquí es, por decir, en el nodo B al nodo I, se refiere del nodo B al nodo I, tenemos dos frentes. Tenemos casas de este lado, del lado derecho, y casas del lado izquierdo. Entonces aquí le colocamos que tenemos dos frentes. A eso se refiere. Algo muy importante que también me faltó comentarles es de que, bueno, pues aquí por decir tengo un solo circuito, pero puede darse el caso en el que tengamos dos, tres o hasta cuatro circuitos. Aquí por decir, voy a crear otro y voy a ver, a configurar esto. Bueno, aquí va a ser dos circuitos. Cada circuito se le va a elegir un punto de equilibrio. En este caso, por decir el punto de equilibrio ahora, vamos a hacer que sea en este punto, ¿verdad? En este punto de aquí. Como tenemos dos, entonces aquí va a ser el segundo punto de equilibrio. Entonces, el recorrido del agua va a ser así. Llega en este punto, pero pues no quiere decir que aquí se detenga, sino que sigue distribuyendo hacia acá. Y en este punto también sigue distribuyendo hacia acá, hasta llegar a este otro punto de equilibrio. Este sería el segundo punto de equilibrio. Entonces, si se fijan, aquí tenemos dos circuitos. En la tabla también tenemos dividida en circuitos. Aquí por decir, tengo el circuito uno que se refiere a este circuito. Tengo el circuito 2 y tengo el circuito 3. Tengo el circuito uno, 2, 3. Lo tengo en números romanos. Para que no se confunda, lo voy a poner con números normales. 2 y circuito 3. Entonces, en cada uno, pues tengo dividido en sentido positivo y sentido negativo, que es lo que les comentaba aquí. Sentido positivo de las manecillas del reloj hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo, sentido contrario a las manecillas del reloj. Y ese sentido contrario se va a representar como negativo. Del sentido positivo tenemos que se conforman los tramos AB y el tramo BI. Y del sentido negativo AF, FH y HI. Tenemos bueno, hablando del circuito 2, ¿verdad? Aquí tenemos el circuito 2. Tenemos AB, BI, AF, FH y HI en el sentido negativo. AB, BI, AF en el sentido negativo, FH y HI. En el siguiente circuito, en el circuito 3, tenemos BC, CD, BI e ID. BC, CD, que es prácticamente los únicos tramos en sentido positivo, y sentido negativo tenemos B, I e ID. Aquí está. En el otro circuito, en el circuito 1, tenemos FE, EG, FH en el sentido positivo y HG. FE y EG en el sentido negativo, FE, EG en el sentido negativo y FH, HG en el sentido positivo. FH, HG en el sentido positivo. Ok. Lo que les comentaba, pues el tramo, los nodos, las longitudes y el número de frentes. ¿Ok? Para poder dividir el gasto máximo horario con el que vamos a llegar al punto donde vamos a utilizar este gasto máximo horario. ¿Ok? Entonces, para poder utilizar ese gasto máximo horario, nosotros requerimos calcular en la red
primero una longitud virtual. Tenemos longitud real, que pues son en metros, pero real la vamos a multiplicar por el número de frentes. Si se acuerdan que mencionábamos al inicio la situación de los frentes. Aquí tenemos, por decir, dos frentes, porque tenemos dos puntos de conexión. Aquí también tenemos dos frentes. En el tramo B a C tenemos dos frentes. En el tramo C a D tenemos también dos frentes, porque aquí en este punto también se le conectan, puede ser de que aquí haya casas. Entonces tenemos aquí por este lado y por este otro lado también frentes. Y ya dentro de la red, pues en todas tenemos, que son las redes secundarias, que son estas verdes, todas tienen dos frentes que atender, ¿verdad? Únicamente FE a F tiene un frente, a B 32, 45 a 38 tiene un frente, H a G, H a I tiene un solo frente, I a 25 y no más. Aquí están divididos los frentes, lo que le corresponde a cada uno de los tramos que acabamos de mencionar. Ok. Multiplicamos la longitud real por el número de frentes y nos va a dar en metros estas unidades, la longitud virtual. La sumatoria de la longitud virtual, tanto del circuito como también se me estaba pasando de la red abierta, aquí también pues vamos a considerar longitudes, número de frentes, tramos, por decir de AJ, JK, KL, LO. La sumatoria total de todas esas longitudes virtuales, tanto de las abiertas como de los circuitos, así como de las líneas secundarias, aquí están también los tramos de las líneas secundarias. La sumatoria total de ese gasto, si se vio, vamos a dividir lo que viene siendo el gasto máximo horario entre la sumatoria de la longitud virtual. La sumatoria total. Aquí por decir tenemos la sumatoria total de la red secundaria y la longitud virtual de la principal. Ojo aquí, muy importante, es que como son circuitos, cuando lo van a hacer manualmente, si por decir este tramo que está compartido entre el circuito uno y el circuito 2, el FH, ya se consideró en el circuito uno, por decir FH en el circuito uno, aquí está, lo marco, FH, lo tenemos también en el circuito 2, únicamente lo vamos a considerar la sumatoria una sola vez. Miren, aquí está. FH ya está considerado acá en el circuito 2, ya no lo considero en la sumatoria para el circuito 1. Pasa también en otro tramo, que es el nodo, en el tramo B al nodo I. Aquí está en el circuito 3, ya no está en el circuito 2, B al nodo I, ya no se considera en el circuito 3. Aquí está vacío. Tenemos lo que viene siendo los tramos, los circuitos, tenemos los nodos, la longitud real, el número de frentes que corresponde a esta red. Ya tenemos la longitud virtual, que es multiplicando la longitud real por el número de frentes. Y la sumatoria de la longitud virtual, tanto de la principal como de la secundaria, así como de la red abierta, esta va a ser dividida por el gasto máximo horario. Aquí está. Y nos va a dar el coeficiente de distribución. Aquí está. 67.60, que es el gasto máximo horario, dividida entre la sumatoria de la longitud virtual. Nos da este coeficiente, 0.0017626. Y este coeficiente lo vamos a multiplicar por la longitud virtual en cada uno de los tramos. Aquí, si se fijan, está fijada está fija si observan, pues está fijada la celda del coeficiente de distribución y únicamente es afectado por la longitud virtual de cada tramo. Y me va a dar estos gastos. Eso se hace en cada uno de los tramos, independientemente de los circuitos, independientemente de lo que viene siendo la red cerrada, digo abierta, perdón, y la red secundaria. Ahora, ese es el gasto propio, es el gasto que va a ser consumido en cada uno de los tramos. Es el gasto de cada uno de estos tramos. El gasto de A6, no, perdón, de A a B, es de A a B, aquí está.
corresponde a 1.024. Del nodo B al nodo I corresponde a 2.66. O sea, hace que del nodo B al nodo I se van a gastar 2.66 litros por segundo. Aquí van a ser consumidos esos 2.66. 2.066, perdón. AF va a consumir 0.411. AF 0.411 y así sucesivamente. Ahora, se suman esos gastos. Aquí está. Y de igual manera que en la longitud virtual únicamente vamos a sumar una sola vez los gastos que se repiten en los circuitos. Por decir, se suma el gasto de FH aquí en el circuito 1, ya no se debe de sumar acá en el circuito 2. ¿Sale? Y, y ahí ya obtuvimos los gastos propios, pero aquí no termina el análisis. Lo consiguiente, lo que hace CivilCAD es acumular esos gastos para poder obtener el consumo total en las redes. Aquí, por decir, tenemos el punto más lejano de la red. Se va a ir acumulando desde el punto más lejano de la red. Aquí, por decir, tenemos de O a L. ¿Cómo lo vamos a acumular? De la siguiente manera. Por decir, en el tramo O a L, o más bien L a O, ¿qué gasto tenemos? Bueno, vamos a tener únicamente el gasto propio. ¿Cuándo los vamos a acumular? Bueno, en el siguiente tramo lo voy a explicar. En el tramo L al nodo O, L al nodo O, que es en la red cerrada, digo abierta, L al nodo O, tenemos este gasto, punto 14, y únicamente vamos a tener el gasto propio, no vamos a tener otros gastos. ¿Dónde va a cambiar la acumulación? En este tramo, en el tramo K a L. ¿Cómo va a cambiar? De la siguiente manera. En el tramo K al nodo L, ¿qué es lo que vamos a tener? El gasto que pasa en el tramo L al nodo O más el gasto que pasa del nodo L al nodo ñ más el gasto que pasa del nodo L al nodo R. Esos son los gastos que vamos a tener. Maestro, eso. El tramo L, lo voy a hacer en el tramo Q a L, los siguientes tramos que le van a llegar a este nodo, en el nodo L. El gasto que le va a llegar al nodo L va a ser el gasto del tramo L al nodo O, L a ñ y L a R, más el propio del gasto K, del tramo K al nodo L, perdón. Miren, K a L. Gasto propio, digo, gasto acumulado es igual al gasto propio más el gasto del nodo o del tramo L al nodo O, de L a R y de L a ñ. L a R, L a ñ y L a O, más el propio KL, más el propio KL. ¿Ok?